Estoy muy contento de estar por acá. Vamos a cerrar la serie de Efesios. Hemos venido viendo varias enseñanzas que completaban una serie y hoy es el final de esa serie. Y vamos a estar hablando acerca de batallas invisibles y cómo nosotros podemos enfrentar esas batallas. Porque no sé si usted sabía, pero usted y yo estamos en medio de una batalla. Y es una batalla sangrienta, es una batalla sin asco, diría yo. Cuando usted ve todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, ¿verdad? Con toda la corrupción, ¿verdad? Con todo este tema de las ideologías de género, de cómo ya uno no puede a veces ni diferenciar de lo que es real y lo irreal, o cómo la sociedad ya no sabe diferenciar de lo irreal con lo real. Estamos en una batalla que tenemos que estar atentos que estamos ahí, porque tal vez usted y yo no somos los más afectados, pero los que están creciendo, por ellos es que se está librando esa batalla, por los niños, por los jóvenes. Y entonces usted y yo tenemos que estar entendidos de cómo debemos de luchar en esta batalla espiritual. Y la realidad es que a veces usted y yo perdemos batallas porque tenemos armas, ¿verdad? Pero no sabemos que las tenemos. Les cuento una anécdota. Hace unos días hice una parrillada en mi casa y la cosa es que, la parrilla no es mía, es de mi suegro y todavía la tengo, tengo que devolvérsela. Pero hicimos una parrillada en la casa y él me prestó unos instrumentos, ¿verdad? Que él usa porque es súper bueno y el hombre, ¿verdad? Con la parrilla tiene de todo, un chalequito y todo. Y la cosa es que él me prestó eso para yo poder hacer la carne asada. Y la cosa es que en un toque estaba asando el pollo y era demasiado grueso y yo necesitaba cortarlo para poder darle a los comensales, que eran como 24 mentes, ¿verdad? 24 personas ahí que estaban hambrientas y estaban pidiendo comida. Entonces yo estaba con mucha presión tratando de cortar y yo, Fer, ayúdeme, traiga la tabla y cuchillo y córteme esto, ¿verdad? Para poder dar a la gente. Bueno, y la cosa es que se sacó la tarea, se cumplió el objetivo y sobró comida al final. Pero la cosa es que cuando ya yo estoy lavando lo que mi suegro me había prestado, estoy lavando la espátula y me doy cuenta que es una espátula como esta que va a aparecer aquí atrás. Entonces vean, esa espátula es 4 en 1, dice que corta y que sirve para usar la espátula, ¿verdad? Y tiene hasta un destapabotellas. Yo estaba luchando con cortar la carne cuando la espátula servía para hacer eso. Pero yo no sabía que la espátula servía para eso. Entonces no la usé para eso. Y la cosa es que yo dije, bueno, ya el próximo ya tengo el toque, ya sé cómo se hace. Pero así nos pasa en la vida real. A veces nosotros estamos en medio de una batalla y tenemos instrumentos que Dios nos dio para poder ganar la batalla y no los utilizamos. Por eso hoy vamos a ver esos instrumentos. Acompáñenme a Efesios. Ya le digo qué pasaje. Efesios 6, versículo 10. ¿Están ahí? Efesios 6:10. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, nuestra lucha no es con las personas, ¿sí? Dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice el versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios,
Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alertas, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes y en todas las partes. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces Pablo nos está diciendo, usted y yo estamos en una lucha que no es con la gente, y por eso dice el paréntesis, porque nosotros no tenemos por qué pelear con las personas. Nosotros no tenemos por qué entrar en una riña con la gente. No sé si ustedes han visto que a veces uno entra en una discusión con una persona tal vez que no cree en Dios o que usted quisiera que crea en Dios y uno se enoja, ¿verdad? Y se le sube el colesterol, ¿verdad? Se le suben los ánimos y uno dice, este cabezón, ¿verdad? Y a veces uno como que trata de enojarse con esa persona. Pero entonces Pablo nos pone en perspectiva y nos dice, no es con las personas, es con los argumentos, con los pensamientos, con lo que se mueve detrás de esas personas, con lo que está gobernando, que usted y yo no vemos. Y entonces él nos dice que tenemos que ponernos varias cosas para poder luchar en esta batalla. Y el primer artículo que Pablo nos menciona es la faja de la verdad o el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu, que lo menciona un poquito más adelante, pero yo lo uní porque ahorita les voy a explicar que están conectados. Pero Pablo nos dice, pónganse la faja de la verdad. ¿Y para qué sirve una faja? Eso es lo primero. ¿Para qué sirve una faja? Para que no nos pase eso. ¿Lo ven ahí, sí? Para que no se le caigan los pantalones. En ese tiempo, ¿verdad? Los soldados usaban fajas para poder ajustarse y sostenerse la bata que usaban en ese tiempo. Y también les servía para sostener las armas que llevaban, que en ese tiempo solo tenían la espada. Pero hoy en día, si usted lo trae a la actualidad, los policías también utilizan una faja. Ustedes los han visto, ¿verdad? Tienen una faja y en esa faja ellos andan las esposas, el arma, y la faja les ayuda a ajustar el uniforme. Entonces, eso es la faja nos ayuda a ajustar. Pero Pablo dice, pónganse en la faja de la verdad. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es una faja de la verdad? Y lo primero que tenemos que responder es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y esa es una pregunta hoy en día difícil para la gente, porque parece ser que estamos en un mundo donde todo es relativo, ¿sí? Donde todo depende del punto de vista de que usted lo vea, ¿verdad? Yo he llevado clases de filosofía en la universidad y la primera clase que llegué me dijo el profe, nos dijo a todos, aquí nadie es dueño de la verdad. Y lo que tienen que tener en mente es que todo es relativo y su opinión puede que sea real o puede que no sea real. Y yo me quedé pensando, y entonces ¿cómo distinguimos de lo real de lo verdadero, verdad? Es como absurdo. Pero a lo que voy es que hoy estamos en un mundo donde todo depende de lo que usted vea. Y estamos en ese dilema, mira, es que tal vez usted piensa que eso está bien, pero yo no lo veo tan así. ¿Les ha pasado, verdad? Que a veces usted habla con alguien y dice, es que eso para usted es malo, pero para mí no es tan malo. Porque ya no sabemos distinguir la verdad de las mentiras. Y entonces Jesús sabía que usted y yo íbamos a enfrentarnos a este dilema hace miles de años. Y entonces Él nos dice, ok, yo les voy a enseñar, les voy a dejar escrito así en piedra lo que es la verdad para que ellos no tengan pérdida. Y entonces vea lo que dice Juan 17:17, apúntelo por ahí. Yo voy a mencionar algunos pasajes porque necesito optimizar el tiempo. Van a aparecer algunos y otros no, entonces esté atento para apuntar los pasajes. Entonces Jesús, un toque que se me quitó la presentación. Sorry que esto es nuevo para mí. Entonces entiéndanme. Entonces Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Y dice lo que es la verdad, dice, ¿tú qué? Tu palabra, la cual es verdad. Y ahí no hay quite.
para nosotros hay una verdad y hay una verdad absoluta, que no depende de la forma en que usted y yo lo veamos, sino que ya está escrito y esa verdad es la que tenemos que seguir. Entonces, cuando Pablo nos dice, pónganse en el cinturón de la verdad, Pablo nos está diciendo que usted y yo tenemos que aprender a conocer la Biblia, que tenemos que aprender a conocer la palabra. ¿Y por qué esto está ligado a la espada del Espíritu? Porque la espada del Espíritu es la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque tal vez usted se me hace un arroz con mango ahí en la cabeza. La diferencia es que el cinturón de la verdad representa las bases de lo que creemos. Es decir, ¿por qué nos arrepentimos de nuestro pecado? ¿Por qué necesitamos bautizarnos? Eso es el cinturón de la verdad, es la faja lo que sostiene el resto de las cosas. Son las bases de por qué creemos lo que creemos. Y la espada del Espíritu es toda la Biblia y es nuestra única arma de defensa. Es nuestra única arma que podemos utilizar para destruir los argumentos y las mentiras de este mundo, porque estamos en un mundo lleno de mentiras, ¿sí o no? ¿Verdad? Y yo les decía a los del culto pasado de que la gente de este mundo es muy inteligente. La gente, los filósofos y los que estudian y demás, esa gente es muy inteligente y a más de uno se lo puede llevar entre las patas si uno no conoce la verdad. Y entonces aquí hay algo que tenemos que entender y es que necesitamos leer la Biblia. Y hay un dato muy alarmante y es que la gente no lee la Biblia. La gente no sabe la Biblia. Entonces, ¿cómo no va a creer mentiras si no tiene la verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender a distinguir las mentiras de la verdad si no leemos la verdad como tal? Y les voy a dar algunos datos aquí que me parecieron bastante graciosos. Hicieron una encuesta a la gente que leía la Biblia, ¿verdad? Y entonces les preguntaron algunas cosas. Entonces oiga lo que dice, el 82% de los norteamericanos cree que el refrán "a quien madruga, Dios le ayuda" es un texto bíblico y está en Salmos. Ojo ahí. Que madruga come pechuga. Dice, menos del 50% puede nombrar los 4 evangelios. A ver, ¿alguien aquí me dice cuáles son los 4 evangelios? Eso, un aplauso para ustedes, muy bien. Se lo saben, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice, la mayoría de los evangélicos norteamericanos no pueden nombrar a más de 3 de los 12 discípulos. Y dice, me dio mucha risa, dice, el 12% de los norteamericanos cree que Juana de Arco fue la esposa de Noé, el que construyó el arca. Y a uno le da risa, pero todo esto deja en evidencia de que la gente no lee la Biblia. Entonces obviamente viene otra persona con cualquier, discúlpeme la palabra, con cualquier estupidez y se la creen, porque no leemos la Biblia. Y si algo usted se puede llevar de mí hoy, y es que lea la Biblia, yo me doy por cumplido. Porque la Biblia es la base del resto de las cosas, y ahorita lo vamos a ver. El resto de los artículos de la armadura de Dios no sirven si no tienen la Biblia. Está conectado, pero tenemos que leer la Biblia. Y la Biblia es nuestro manual para los cristianos, es nuestra verdad. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser corregidos por esa verdad. Tenemos que aprender a dejar de lado lo que usted y yo opinamos. No es lo que usted y yo opinamos, es lo que dice Dios, porque esa palabra es más importante que la mía. Entonces, iglesia, y los que no, tal vez están aquí empezando, vienen por primera vez, vea, lea la Biblia y usted se va a dar cuenta de cuánta tontera hay afuera, que usted dice, mira, yo no me había dado cuenta, pero eso era algo de sentido común. Hay cosas que usted y yo nos damos cuenta que leemos en la Biblia, pero después usted dice, mira, si no era tan difícil, era algo de sentido común. Pero como a veces estamos tan sumergidos, bombardeados de redes sociales, bombardeados de podcasts, de videos, donde toda la gente puede decir lo que le da la gana, y usted y yo consumimos esas cosas y no tenemos nada contra qué compararlo, es muy fácil que usted y yo nos dejemos engañar. Entonces, el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu se resume en que necesitamos aprender la palabra, las bases de por qué creemos lo que creemos.
y estar preparados para luchar. Y Jesús fue experto en darnos una clase magistral. Usted lo puede leer en su casa. Mateo 4. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y apareció el desgraciado de Satanás, ¿verdad? Y lo empezó a tentar, y entonces dice que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, ¿verdad?, convierte estas piedras en pan. Y Jesús nos enseña cómo se tiene que aplicar. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús conocía la palabra, entonces era muy fácil para él no dejarse engañar. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Hay que aprender a ver qué es lo que dice la Biblia. Hay cosas que tal vez no están tan claras en la Biblia. Y la Biblia dice que lo oculto le corresponde a Dios. Y después usted puede buscar a su líder o a su pastor o lo que sea y tener conversaciones profundas acerca de la Biblia, porque eso fortalece nuestra fe. Pero lo que quiero es animarle a que usted lea la Biblia, iglesia. Leamos la Biblia. Es lo más importante. Un montón de broncas de nosotros se resolverían si nosotros leyéramos la Biblia. Póngase a pensar cuánto tiempo usted le invierte a la Biblia en su día. Unos 5 o 10 minutos, no importa lo que sea, la cosa es que usted lo lea. Por lo menos el versículo del día léase, pero lea la Biblia. Porque eso es lo que nos va a sostener en tiempos de dificultad. Así como al soldado lo sostenía, lo mantenía firme, la faja, la palabra es lo que nos va a mantener firmes, robustos. No nos va a llevar cualquier viento de este mundo. Amén. Un aplauso, están muy serios. Bien, sigo. Coraza de justicia es el segundo artículo, el tercero, porque ya vi 2. El tercer artículo es la coraza de justicia, pero para que todos entendamos, es un chaleco de la justicia. Cumplían la misma función: detener las piedras, las flechas, los balazos. Eso era la función del chaleco como tal. Ahora, para poder traducir esto necesitamos saber qué es justicia. Y justicia dice que tiene que ver con obrar de acuerdo a la verdad. Obrar de acuerdo a la verdad. Y eso a mí me hizo hacerme una pregunta, y se las hago a ustedes. ¿Podemos usted y yo ser justos? ¿Podemos usted y yo actuar justamente? Les pongo un ejemplo. Cuando usted ve injusticias en la tele, que violaron a una chiquita de 2 años, una recién nacida, que no sé, que un hombre mató a la mamá a batazos o lo que sea. Lo que uno piensa, lo primero que uno piensa, no sé si ustedes, yo lo que pienso, ojalá lo maten, ojalá se muera, ¿verdad? Ojalá existiera la pena de muerte en Costa Rica porque ese compa lo maten. Ayer mi abuelo decía, estábamos viendo bueno, ellos ven, yo no veo. Estaba viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe, entonces, la historia decía que era una viejita, que los hijos se fueron y quedaron como la empleada y el esposo y le daban, ¿verdad? Le pegaban. Y entonces mi abuelo decía, esos desgraciados, ojalá le corten las manos y los pies y los descuarticen, dice, ¿verdad? Y nosotros nos reíamos. Pero para nosotros eso es la justicia, ¿verdad? Para nosotros eso es hacer justicia. Y realmente eso no es justicia, nosotros no podemos ser justos. La Biblia nos dice, oiga, esto está en Romanos 3:10 nos dice que no hay ni siquiera uno justo. E Isaías 64:6 nos dice que lo que nosotros pensamos que es justicia para Dios son trapos de inmundicia. Entonces usted y yo no podemos ser justos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo usted y yo nos ponemos algo que no tenemos? Porque Pablo dice, pónganse en el chaleco de la justicia. Pero usted y yo no somos justos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué se come eso? La respuesta es lo siguiente, acompáñenme, 2 Corintios 5:21. Porque esto es algo bellísimo y entenderlo es precioso. 2 Corintios 5:21, si no lo busca, vamos a ponerlo ahí en las pantallas, porque aquí vamos a ver cómo podemos ponernos un chaleco de justicia. ¿Qué significa eso? Dice, pues Dios hizo que, ¿quién? Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, para que pudiéramos estar en la relación correcta por medio de Dios.
Eso se lo leo en Nueva Traducción Viviente porque es un poquito más claro. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, cuando la Biblia nos dice que usted y yo nos tenemos que poner la justicia, es que nos tenemos que poner a Cristo en nosotros, para poder protegernos de ataques como cuáles. Esos ataques que nos dicen que usted y yo no somos dignos, que usted y yo no lo merecemos, que somos demasiado hipócritas, demasiado pecadores para estar y seguir a Jesús. Y cuando usted tiene el chaleco puesto, usted puede decir, Satanás, sí, tenés razón, yo no soy para nada justo, pero hay alguien que sí fue justo y que está en medio de mí, que es mi abogado, que es mi justicia, que se pone en medio de mí, que es mi justificador, que es mi defensor, que es mi abogado. Eso es ponerse la justicia, estar protegido con Cristo. Jesús en una ocasión, ¿verdad? Iban a apedrear a una mujer que fue sorprendida en adulterio y nos dio otra vez un ejemplo de cómo funciona esto. Jesús viene, ¿verdad? Y la descubren en el pleno acto de adulterio, se la llevan ante sus pies y Jesús dice que se pone en medio de ellos y le dice, el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Y Él nos enseña que Él se puso en medio. Él fue el que justificó a esa mujer. Y eso hace Jesús hoy en día. Jesús nos justifica. Jesús es nuestra defensa. Jesús es nuestro mediador entre Dios y el Padre. El Padre no te ve a ti, ve a Jesús. Amén. Denle un aplauso porque esto es demasiado hermoso. Ponernos a Jesús es ponerse el chaleco de la justicia. Bien, siguientes artículos: el escudo de la fe y las botas del Evangelio, los punta de acero del Evangelio. El escudo de la fe, ¿con qué se come eso? Bueno, es fácil. Un escudo, ¿qué hace? Básicamente detiene las piedras. Ustedes han visto, bueno, no sé si ustedes vieron, si yo estoy ya un poquito más viejo, yo no me considero viejo, no tengo ni 30 por aquello, pero cuando yo estaba chiquillo, iba al cole a veces, los Pirates, para no decir la palabra en inglés, en español, los Pirates tapaban ¿cómo se llama? La Tauro, y quemaban llantas y todo, ¿verdad? Y llegaban los antimotines con aquel escudo y les tiraban piedras y ellos se protegían con eso. Para eso sirve un escudo, para proteger de las piedras. Entonces Pablo nos dice, tienen que ponerse el escudo de la fe. Y la fe, la Biblia nos enseña, en Hebreos 11:11, apúntelo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En mis palabras es la esperanza que tenemos del futuro. Entonces Pablo lo que nos está diciendo, ustedes tienen que ponerse el escudo para defenderse de aquellas cosas que quieren robarles su esperanza de futuro, del futuro. Y ese futuro tiene que ver con esta vida terrenal, pero también va más allá con la eternidad, que es nuestra recompensa más grande. Entonces, hay que ponernos el escudo de la fe para protegernos contra esos ataques que nos hacen perder la esperanza, en otras palabras. Y es muy fácil perder la esperanza en un mundo tan lleno de malas noticias, ¿cierto? Es muy fácil perder la esperanza cuando usted ve noticias y dicen que viene una recesión económica, que viene una crisis mundial. Cuando usted ve que este mundo cada vez va de mal en peor, ¿verdad? Y usted dice, cada vez la cosa está más corrupta, la gente hace más lo que le da la gana. Y es muy fácil que usted llegue a pensar, o que lleguemos a pensar, ¿para qué? Este mundo ya va de mal en peor. No, pues, ¿qué ganas? ¿Verdad? Y nos desanimamos y nos desilusionamos y perdemos la fe. ¿Y por qué lo estoy uniendo a las botas del Evangelio? Porque si usted no tiene una fe robusta o su fe está debilitada, ¿con qué ganas vamos a predicar? No hay ganas, obvio. Si usted dice que este mundo va de mal en peor, ¿para qué va a predicar si ya usted creyó eso? Y Pablo nos enseña cómo nosotros podemos fortalecer la fe y se los voy a leer. Romanos 10:17. Romanos 10:17.
Les voy a dejar descansar de mi voz. Estoy cansado seguro. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El mensaje. Dice, se lo voy a leer ahí porque dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Otra traducción dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted y yo, por eso les decía, si usted y yo no leemos la Biblia, la fe obviamente está debilitada y es enclenque, no sirve, me atrevería a decir yo, es fácil que se rompa. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios y solo eso. Porque si usted escucha, si usted le presta sus oídos a las malas noticias, a todo lo malo que está sucediendo en el mundo, es fácil que nuestra fe se apague. Pero Pablo nos dice, no le presten sus oídos, mejor escuchen la palabra de Dios, porque en ella sí hay esperanza, en ella sí hay vida. ¿Ve? Y yo creo que así es como se utiliza el escudo de la fe, fortaleciéndolo en la palabra, para poder estar atento cuando vienen esos argumentos que quieren robarnos nuestra esperanza de futuro. Y el calzado del evangelio es la contraparte, o es algo que le sirve, porque si estamos en un mundo de malas noticias, evangelio significa buenas noticias. Entonces, vea si todo está conectado, porque Pablo nos dice, pónganse mejor las botas del evangelio. Pónganse las botas de las buenas noticias, porque ustedes en un mundo de malas noticias tienen la buena noticia, que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Cómo usted no va a tener esperanza con ese pedazo de noticia que tenemos? Si nosotros nos enfocamos en la noticia que tenemos, no vamos a perder la fe, porque nosotros somos transmisores de esperanza. Nosotros no podemos dejarnos llevar por los argumentos que roban la esperanza, por la negatividad de este mundo. Hoy en día la gente es súper negativa, la gente está estresada, está desilusionada, los suicidios van en aumento. ¿Por qué? Porque la gente ya perdió la esperanza y la iglesia no puede perder la esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo y Él es la esperanza del mundo, es la luz del mundo, entonces no la podemos perder. Amén. Bien. ¿Qué tiene cuando Pablo dice pónganse en el calzado del evangelio, tiene que ver con una acción, y es que nosotros tenemos que predicar. Jesús dice vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Vayan a las naciones y hagan discípulos. Jesús no nos dijo vayan e invítelos a la iglesia, ¿verdad? Vayan a las naciones, y las naciones se puede traducir como su trabajo, como su universidad, como su colegio, como su familia. Vaya ahí y haga discípulos, ¿verdad? Y hay gente que dice, se predica con el ejemplo. Más de un discípulo me ha llegado a decir, no hombre, yo no tengo necesidad de predicar en el trabajo, no es que yo predico con el ejemplo. Sea mío. O sea, el ejemplo es importante porque respalda lo que usted predica. Entonces sí, obviamente uno tiene que ser ejemplo, pero de que hay que hablar, no podemos callarnos. Tenemos la mejor noticia del mundo y hay que compartirla, hay que hablarla. Usted está en un ambiente, todos tenemos o estamos involucrados en un ambiente donde hay gente que no conoce a Jesús, pero no predicamos, esa es la verdad. Nos gusta lo cómodo, lo tranquilito, que nadie me moleste. Pero Jesús nos dice, compartan de lo que ustedes han conocido. Y esto no es solo para líderes, o esto no es solo para la gente que tiene años en esto, no. Todos los que han tenido una experiencia con Jesús, los que han vivido algo bello de Dios, pueden compartir eso que vivieron. Eso es todo. Usted no necesita demasiado tiempo, no. Usted lo que necesita es haber tenido una experiencia con Dios, donde Dios se manifestó, y usted puede compartir eso con su familia, con sus compañeros de trabajo y con toda la gente.
Eso es ponerse las botas del Evangelio, es tenerlas bien puestas las botas del Evangelio. Ahora, ¿cómo vamos a predicar? Esta es otra pregunta. ¿Cómo vamos a predicar si nuestro ambiente es solo de gente cristiana? ¿Cómo vamos a predicar si nuestro círculo de amigos es solo gente cristiana? No tiene sentido. ¿Para qué hay que predicar si ya todos conocen? Y eso es un error que hemos cometido y me incluyo. Nos gusta estar con la gente que ya cree lo que creemos. Y Jesús también nos dio un ejemplo de que así no era. Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, pero se iba a meter donde estaban las prostitutas, se iba a meter donde estaban los leprosos, donde estaban los ciegos. Ahora bien, quiero hacer un comentario acá. Ni se le ocurre ir a meterse a esos lugares si usted no tiene una fe fortalecida, porque más bien lo que van a hacer es llevárselo entre las patas. Pero si usted tiene su fe fortalecida, su escudo bien puesto, usted puede meterse a cualquier lado porque usted no se lo bailan. Vea, bueno, no voy a decir esto porque después me meto una bronca, me dijo mi esposa, pero de verdad, iglesia, tenemos que estar dispuestos a meternos a los lugares que tal vez la gente no se va a meter, pero primero, fortalezca su fe. Si usted está raquítico, diría mi mamá, ni se meta, por favor, no se haga ese daño, porque más bien va a terminar involucrado en cosas que no deberías estar involucrado. Pero usted no ve que los soldados de Estados Unidos se ponen el uniforme para quedarse en la casa viendo series, ¿verdad? ¿O sí? ¿O viendo Netflix? Para nada, se ponen el uniforme porque van para la guerra y van a ir a llevarse y hacer lo que tienen que hacer con ese uniforme, con la asignación que tienen. Y por eso nosotros nos ponemos la armadura, porque vamos a ir a este mundo perdido, corrompido, con el mensaje de esperanza, con el mensaje de salvación, para que nadie se pierda. Amén. Eso es ponerse las botas del Evangelio, tenerlas bien puestas. Y termino ya con esto. El casco de la salvación es el último artículo de esta indumentaria. Me encantó esta imagen, el casco del Evangelio. ¿Y qué es el casco de la salvación? Me equivoqué ahí con esa palabra evangelio, pero es el casco de la salvación. La salvación tiene que ver con que nosotros estemos conscientes de que somos salvos y que estamos en un mundo que va a querer venir a robarnos esa salvación. Eso es todo, eso es las palabras sencillas. Estamos en un mundo que tiene argumentos que nos van a querer venir a robar la salvación. Entonces Pablo nos dice, pónganse en el casco que los va a proteger contra este mundo, contra los ataques de pensamiento, ¿verdad? Porque hoy en día hay una batalla de pensamiento para que usted pierda su salvación. Entonces te tratan de llevar en historias, ¿verdad? Y en argumentos para que usted negocie la verdad. Pero Pablo dice, usted tiene que estar consciente de que usted es salvo y no puede negociar su salvación ni con las tentaciones de este mundo, ni con los argumentos de este mundo. Termino con este pasaje que es la manera práctica de utilizar esto. 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Siguiente. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La manera práctica de usar el casco de salvación es llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, derribando argumentos de este mundo con la verdad. Y ya con esto quiero cerrar porque les dije al principio que la Biblia es la base de todo lo demás. Y si hoy hiciéramos una encuesta, yo quisiera que usted se examine, que nos examinemos todos aquí. Si hiciéramos una encuesta, ¿cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? Porque sin la palabra de Dios, la espada no sirve, el casco no sirve, la fe no sirve, el evangelio
no lo podemos llevar porque nos desanimamos fácilmente. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? Necesitamos volver a la palabra. Hay un pasaje que dice: ustedes estudian la palabra porque creen que en ella está la vida, y sí, en ellas están las palabras de vida eterna. La palabra es nuestra fuente de vida. Necesitamos volver a ello. Quiero terminar con algunos pensamientos de conclusión. Mi enemigo es Satanás y no son las personas. Yo no voy a pelear con la gente, no voy a pelear, no me voy a agarrar con mis familiares, no me voy a agarrar con mis compañeros de trabajo, para nada. Mi enemigo es Satanás y los argumentos que se mueven en este mundo. Y es importante que nos pongamos en esta armadura en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque la realidad es que lo que se vive allá afuera es fuerte. Ustedes ven ahora, las series de los chiquitos tienen mensajes subliminales donde los invitan a que pueden tener, de que su género no es con lo que nacieron, sino que ellos pueden decidir qué ser. Y nosotros a veces estamos jugando la iglesia aquí, y venimos, escuchamos y nos dormimos en medio culto, cuando afuera el mundo está necesitado, iglesia. Y por eso es que usted y yo tenemos que darle importancia a estos artículos, porque son lo que nos van a ayudar a poder bendecir a este mundo que está cada vez peor. Tenemos que aprender a ponernos todos estos artículos de la armadura de Dios para que nosotros podamos cumplir con la gran comisión de Jesús. Vayan y hagan discípulos, pero no vaya a ser discípulos si usted no tiene el calzado del evangelio, si usted no tiene el escudo de la fe, si usted no tiene el cinturón de la verdad, si usted no tiene la espada del Espíritu. No se meta ahí. Pero yo lo invito a que usted se ponga estos artículos de la armadura de Dios, porque estamos en un mundo necesitado. Y ese es el corazón de esta enseñanza. Estamos en un mundo necesitado, un mundo que necesita de Jesús. Y usted y yo tenemos el mensaje más poderoso del mundo, capaz de cambiar cualquier vida. ¿Qué le parece si oramos, inclinamos nuestro rostro? Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos has hablado, porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo, Señor. Creo que hoy tú has estado hablando a nuestro corazón, creo que has estado hablando a nuestras vidas, Señor. Y creo que hay un grito tuyo desde el cielo diciendo: necesito soldados preparados. No necesito soldados enclenques, necesito soldados preparados. Señor, y hoy te pedimos perdón si no tenemos relación con tu palabra. Sea muy honesto con Dios, sea muy sincero, dígale: Señor, yo no leo la Biblia, no leo tu palabra. Señor, y tal vez por eso es que mi fe está debilitada, por eso es que no he tenido ganas de predicar. ¿Con qué ganas, Señor? Perdóname, porque muchas veces los ataques de este mundo, Señor, me han herido y me han hecho caer, y he caído herido, debilitado, Señor, con cosas de este mundo, porque no he tenido tu palabra para poder defenderme ante esos ataques. Perdóname, porque a veces me he dejado llevar por argumentos, por corrientes de pensamiento, Señor, que pueden estar haciendo que pierda mi salvación, pero yo quiero estar siempre consciente que esta salvación tan grande no se puede perder. Puede decirle: Señor, yo quiero estar preparado para este mundo, yo no quiero estar separado de este mundo, porque no es que nos encerremos en una burbuja y no hagamos nada, más bien es que nos vayamos a meter preparados para toda buena obra, para que podamos llevar el mensaje de salvación, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y mientras usted habla con Dios, yo quiero dirigirme a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Escuchaba una historia en estos días que se acercaba un ateo a un peluquero y le decía: ¿cómo usted puede creer en Dios en un mundo que está tan mal? En un mundo donde violan a niños, donde matan a inocentes, ¿cómo usted puede creer en Dios? Y entonces el barbero, lleno de Dios, le dijo: los barberos no existen. ¿Cómo que los barberos no existen? Usted es barbero. Sí, pero ve allá afuera hay gente desarreglada,
mechuda, con la barba hasta las rodillas. Y entonces el ateo le dice, bueno, pero es que ellos están así porque quieren y porque no vienen a buscarlo a usted. Y entonces él le dijo, exactamente, eso pasa con el mundo. Dios existe, lo que pasa es que el mundo no se acerca a Dios. Todo lo malo que pasa en este mundo no es a causa de Dios, es a causa de lo malo, de lo corrompido del corazón del hombre. El hombre es el que produce las cosas malas. Y con esto dicho, yo quiero decirte a ti que nos visitas por primera vez, que hay que Dios nos quería salvar de la condenación del pecado, de la maldad de este mundo. Dios quería separarnos de este mundo corrupto y por eso envió a Jesús. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si tal vez has estado lejos de Dios o sabes que estás pecando, porque la verdad es que uno sabe cuando uno peca, hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios te está invitando a que vengas a Él para librarte de la condenación del pecado, de la muerte, del infierno, y que puedas tener vida y vida eterna. Y si hoy usted quiere aceptar a Jesús en su corazón y decirle, sí, yo quiero vivir esa clase de vida, yo quiero aprender a vivir de acuerdo a la verdad, quiero tener acceso a todos esos instrumentos que usted me acaba de predicar, porque lo primero que hay que hacer para poder tener estos artículos de la armadura de Dios es aceptar a Jesús. Y con Jesús uno tiene acceso a todos estos instrumentos. Así que si usted quiere aceptar a Jesús, es sencillo, nada más tienes que hacer una oración sincera en el corazón. Si no sabes cómo hacerlo, le puedes decir algo como esto y decirle, Señor, hoy yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero también reconozco que tú eres mi único Señor, que eres mi único Salvador. Hoy te acepto, Señor, y te pido que entres a mi corazón y ordenes todo ahí adentro, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, y que me des a tu Espíritu Santo para que pueda vivir de acuerdo a lo que tú planeaste. En el nombre de Jesús. Amén.